Muy buenas noches, queridos televidentes de Zamora y más allá de sus fronteras. Mi nombre es Erandi Ruiz y bueno, les doy la bienvenida a esta primera emisión de lo que será su programa Voces y Ecos, un espacio dedicado al análisis, a la discusión de diversos temas del acontecer de hoy. Y bueno, pues es para mí un honor fungir como vínculo entre ustedes y este espacio, donde, pues claro, lo más importante para nosotros será su opinión. Y bueno, pues me resulta grato abrir esta primera emisión con una invitada de lujo, una joven profesora investigadora del Centro de Estudios Antropológicos del Colegio de Michoacán, Gabriela Zamorano. Gaby, bienvenida seas. Buenas noches, Erandi, gracias. Con quien tocaremos pues el día de hoy un tema ya bastante tratado, pero sigue mereciendo los espacios para su discusión. Es complejo, es amplio, ha sido tratado desde diversas perspectivas, pero hoy nosotros nos enfocaremos en comprender un poco el papel que han jugado las redes sociales en este tema. Hablo de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, allá en el estado de Guerrero. Y bueno, por supuesto, también hablaremos de la importancia que han tenido estas redes sociales y los medios de comunicación en los diferentes temas, en las diferentes problemáticas que se han venido dando en nuestro país. Gaby, pues nuevamente seas bienvenida. En una de tus intervenciones hace poco, recientemente en un foro, hablabas de participación, de complicidad, de opacidad incluso, ¿no? Sobre las disputas de la información en torno a la violencia en nuestro país, obviamente destacando este problema de los normalistas en Ayotzinapa. Gaby, platícanos al respecto. Sí, bueno, primero yo quisiera tal vez invitar a la reflexión sobre el papel que han tenido los medios de comunicación, tanto para reproducir la violencia como vínculo para mostrar la violencia, y también como espacio para confrontarla, ¿no? Diferentes sectores, o sea, yo creo que los medios de comunicación son unos espacios muy importantes que diferentes sectores se disputan justamente para tener más poder, ¿no? Y en cierta medida podemos ubicar tres sectores específicos en este momento, que es por un lado el Estado y su preocupación por transmitir ciertas imágenes o transmitir incluso la idea de que está combatiendo la violencia. Por otro lado, pues el mismo crimen organizado, que es muy eficiente, muy eficaz para transmitir la violencia o para reproducirla masivamente. Y por otro lado tenemos una especie de ciudadanía o sociedad civil que está tratando de utilizar los medios de comunicación también para preguntarse qué está pasando con la violencia, para tratar de organizarse masivamente para combatirla o para buscar información, ¿no? Y justamente ese fenómeno, esas disputas, esas prácticas en torno a los medios de comunicación para que suceda algo con la violencia es un fenómeno muy interesante. Y bueno, el tema de las redes sociales, yo creo que es el uso de los medios de comunicación en general siempre ha sido un vehículo para hablar de la violencia, para reproducir la violencia, pero ahorita en este momento justamente las redes sociales pues es un fenómeno muy interesante y es algo que podemos como seguir platicando ahora, ¿no? Claro que sí, Gaby. Aquí cabe preguntar, ¿no? Y también relacionar si las redes sociales en determinado momento habrán sido el medio o habrán sido lo que provocó que despertara tanto interés, ¿no? De parte de la ciudadanía. ¿Por qué? Porque todo el mundo nos preguntamos ¿por qué Ayotzinapa? ¿Por qué? Digo, sin minimizar la dimensión de esta tragedia, por supuesto. Pero en los últimos años nos hemos encontrado con diversas olas de violencia, ¿no? En diferentes tenores, por ejemplo, tráfico de órganos, feminicidios a todo lo que da, desaparición de infantes. Entonces, ¿por qué Ayotzinapa logra despertar esta indignación colectiva y explota?
¿Qué nos puedes decir al respecto, Gaby? Sí, primero yo creo que vale la pena preguntar, ahora que estamos en un espacio público de reflexión, justamente preguntarse si todo esto que vemos como violencia por un lado y por otro es algo aislado o si tienen que ver con ciertas condiciones que está viviendo el país desde hace muchos años, ciertas condiciones que muchos estudiosos han llamado como estructurales, ¿no?, que permiten florecer este tipo de violencia en el país, ¿no? No es algo casual. Yo creo que los feminicidios no están para nada desconectados de las desapariciones forzadas como las que pasaron en Ayotzinapa, pero es algo que hemos visto que va creciendo y creciendo y creciendo por lo menos en las últimas 2, 3 décadas y que ahorita algunos piensan que está como en su punto más alto, ¿no? Y bueno, sí, en efecto, yo creo que por más que se habla de los feminicidios, como dicen por ahí algunos funcionarios, se les trata de ver como hechos aislados, ¿no? Como que pues esta chica fue una cuestión de violencia familiar, no tiene nada que ver con un espacio público que permita que florezca la violencia en ese sentido, ¿no? Entonces, como que no se ha permitido visibilizar a los feminicidios como algo que está pasando como un fenómeno más general en el país. Las desapariciones forzadas creo que han estado pasando por todos lados. Incluso se habla de algunos casos, por ejemplo, en Sinaloa, donde se ha desaparecido a poblaciones enteras y nadie dijo nada por cuestión de miedo, ¿no? Y de repente, en el caso de estos 43 estudiantes, es algo que como que empieza a llamar más y más la atención de los medios de comunicación, que empieza como a dispararse en las redes sociales. Empiezan a circular estas fotos tan desgarradoras de este joven que desollaron, todas estas preguntas empiezan a surgir y diferentes medios van tomando también postura, ¿no? Por un lado están medios un poco de oposición pero bastante más establecidos, por otro lado otros medios digamos más ciudadanos, ¿no? que también están manejando mucha información y de súbito como que todos los ciudadanos, muchos jóvenes quieren opinar, ¿no? Y la forma de opinar o de tratar de participar en entender lo que está pasando es a través de las redes sociales, ¿no? Entonces es ver una foto, compartirla en el muro, difundir la información y es así como que se va reproduciendo. Pero yo quisiera insistir que no es solamente ahí donde están pasando las cosas, ¿no? Yo creo que en las redes sociales se circula mucha información de manera inmediata, es así como que despierta muchas cosas, pero muchas otras cosas están pasando también fuera de las redes sociales, ¿no? Y pues hay que ver como más pausadamente el vínculo entre lo que pasa en estos mecanismos de circular de información y lo que está pasando también por fuera, ¿no? Los efectos que se generan, las marchas, muchas marchas se hacen casi para subirse al Facebook, ¿no? Y para crear ciertos efectos también a nivel internacional, para crear visibilidad. Entonces yo creo que sí ha jugado un papel muy importante. Y bueno, sobre lo que preguntabas de por qué este caso y no otros, yo creo que bueno, en parte ha habido una cadena que lo ha hecho visible, pero también tiene que ver con el hecho de que son jóvenes, de que son estudiantes, como que afectivamente eso moviliza mucho o conmueve a muchos sectores que tal vez en otros momentos se decía, bueno, no, es que nada más están agarrando a los que están vinculados con el crimen organizado, que es la versión que maneja el Estado, ¿no? Y en este caso, estos estudiantes como que se comprueba que, bueno, en realidad no hay pruebas que los hagan realmente vinculados al asunto, que los hagan culpables, entonces creo que eso es lo que va generando como más indignación o más evidencia, ¿no? Es lo que, alguna de las cosas que puedo adivinar, ¿no? Por ahí sí, también, e incluso en algún momento leí las reflexiones de todos estos jóvenes y de algunas personas que se involucran, algunas personas adultas que ya también se involucran en esto de las redes. Y ellos reflexionaban acerca de que tal vez pudiera ser que hubieran despertado aquella herida, hubieran más bien aquel recuerdo tan difícil de borrar como lo fue el 68, ¿no? Entonces, quizá por ahí también tuviera que ver para que de repente todos despertaran, ¿no? Uh-huh. Sí, yo creo que es muy difícil pensar que la juventud o incluso la niñez, ¿no? tenga como una culpa en todo el asunto. Entonces, la imagen de estos jóvenes y
y también los imaginarios que generan con la propia historia de México y del mundo, pues permiten movilizar mucha empatía, ¿no? Sí, claro, sí. Y bueno, de todo esto, bueno, creo que vamos a ir a un corte, Gaby, pero regresamos en un momento para seguir hablando de este tema tan interesante, la importancia de las redes sociales, con un tema que ahora pues ha despertado mucho interés, muchas opiniones desde diferentes puntos, los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa en Guerrero. Cada año, la mariposa monarca llega de vacaciones a Michoacán. Tú, como ella, ven y visita los santuarios más grandes del mundo. De noviembre a marzo, te sorprenderás. Michoacán, el alma de México. México, vívelo para creerlo. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Veterinaria Corona, la mejor de la región, te ofrece los servicios de consulta, vacunas, cirugía, estética, rayos X. También contamos con gran variedad de medicamentos, accesorios, alimentos y mucho más. Nos ubicamos en Juárez Poniente 97, esquina con Pino Suárez, Colonia Centro, Zamora, Michoacán. ¡Te esperamos! Regresamos, queridos televidentes. Estamos aquí con Gaby Zamorano, una investigadora, profesora investigadora del Colegio de Michoacán, y pues nos está hablando acerca de la importancia que tienen las redes sociales en torno a este tema de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, ¿sí? Gaby, sigamos platicando. ¿Tú qué consideras o cuál consideras que ha sido la importancia de las redes en la información para despertar toda esta conciencia y generar todo un proceso de comunicación, pero hasta dónde también han servido para omitir cierta información y de repente dar a conocer tanta violencia, pero de repente también omitirla? Sí, yo creo que, como te decía, el fenómeno de las redes sociales es muy interesante y podemos empezar a pensar en las cuestiones tecnológicas, ¿no? O sea, primero la instantaneidad, ¿no? Es algo que en un instante puedes subir y circular un montón de información a nivel masivo, ¿no? No solamente en una localidad, sino a nivel internacional, ¿no? O sea, en un momento esta imagen del chico desollado puede verse al mismo momento en Francia, en Pakistán, no sé, ¿no? Entonces, este efecto de las imágenes, las fotografías que se circulan, por ejemplo, o los videos que se muestran, de repente se sienten como información casi testimonial, ¿no? De que esto pasó y no está truqueado, no es totalmente transparente. Entonces, ¿qué podemos decir frente a esto, no? Y obviamente esto despierta como mucha indignación, como reacciones también muy viscerales, muy emocionales, pero al mismo y por eso mismo las redes sociales son muy efectivas, ¿no? Porque en un momento transmites algo muy condensado, muy sintético a nivel masivo, ¿no? A veces ni siquiera necesitas entender el idioma para que una imagen te impacte, ¿no? Pero al mismo tiempo, yo creo que hay que irse con cautela y no festejar solamente las redes sociales como esta cuestión efectiva, ¿no? Por un lado, bueno, si las utilizamos para promover la movilización a la conciencia, podemos pensar que al mismo tiempo hay muchos otros grupos de poder que las están utilizando de manera igual o más efectiva, ¿no? Y pensemos otra vez yo creo que pues una gran parte de la efectividad del crimen organizado funciona a través del uso de medios digitales, de blogs, de páginas web, etcétera, de difusión de videos de manera anónima. Ya no tienen que preocuparse por mostrar la cara, simplemente lanzas un video y la gente empieza a mirarlo, ¿no? De cosas terribles, ¿no? Como para sembrar terror. El Estado también, a su manera, transmite ciertas imágenes y pues crea ciertos efectos, sobre todo en medios masivos como la televisión.
pero al mismo tiempo se está opacando mucha otra información, se están escondiendo mucha otra información. Entonces, no hay por qué pensar que nosotros como ciudadanos que queremos encontrar información veraz, que queremos encontrar qué es lo que está pasando, también nos deslicemos en esta confusión que genera esta imagen sintética, esta fotografía que creemos que es la realidad y que no hay nada más allá, ¿no? Entonces hay que empezar a preguntarnos, bueno, ¿quién está sin ver estas imágenes? ¿Qué tanto las imágenes pueden ser truqueadas? O sea, ¿cuál es nuestra responsabilidad al recircular, al compartir un video o una imagen o una noticia en nuestro sitio de Facebook, por ejemplo? ¿A qué noticieros o a qué instituciones les estamos dando credibilidad? Yo veo, bueno, ciertos medios tienen más autoridad que otros, por ejemplo, el noticiero de Carmen Aristegui es como la gran autoridad para muchos integrantes de la sociedad civil, y no necesariamente podemos creernos como con reproducir lo que dijo Carmen Aristegui ya estamos diciendo la verdad, porque también todos los medios tienen posición y todos los medios tienen sus trucos, ¿no? Entonces, creo que no hay que conformarnos con pensar que estamos ejerciendo nuestro poder ciudadano al retransmitir una foto, al participar en lo que circula en las redes sociales, ¿no? Hay que tomar un paso atrás y pensar a qué estamos participando. Finalmente, las redes sociales son como transmitir el rumor, ¿no? Y transmitir el rumor implica también mucha responsabilidad, porque algo que uno cree que es verdad, en realidad tiene muchos matices y hay muchas preguntas que hacerse alrededor. Entonces, pues eso es como lo que yo pienso, ¿no? Que hay que tener como un poco más de cautela al pensar que simplemente por dar un like, por dar un clic, por compartir una noticia, estamos ejerciendo nuestro deber como ciudadanos, ¿no? Claro que sí, Gaby. Mira, precisamente haciendo énfasis en que la gente debe ser consciente, en que la gente debe, sí, de alguna manera estar al tanto de los medios, no solamente de las redes, de todos los medios, pero también crearse un juicio, razonar acerca de toda la información. Y precisamente para eso vamos a ver algunas opiniones de nuestra gente, de nuestro público, que se ha tomado el tiempo de dar su opinión acerca de este tema en particular. Y bueno, veamos qué ocurre. Hola amiga, muy buenas tardes. ¿Cuál es tu nombre? Karina Morales. Karina, bueno, pues supongo que has escuchado hablar hasta hoy en día de esta problemática Ayotzinapa. Entonces, ¿tú cuál importancia o qué peso crees que tengan las redes sociales aún hoy? Porque sigue siendo un tema pues con mucho peso. ¿Qué importancia crees que tengan las redes sociales en torno a este problema? Bueno, yo creo que siempre las redes sociales son un medio que te informa y hoy en día tenemos la posibilidad de tener acceso a ellas. Antes era más complicado tener información o saber qué estaba pasando en nuestro entorno, y las redes sociales hoy en día pues se puede decir que es una herramienta de doble filo, porque se pueden usar para cosas buenas o para cosas malas. En este caso de los 43 de Ayotzinapa, bueno, pues creo que a muchísimas personas nos dio el filtro para saber qué estaba pasando, para difundir un poco este mensaje e intentar que se hiciera un poco de justicia, aunque pues como lo mencionabas antes de la entrevista, aún no se sabe dónde están, no se supo de su paradero, pero las redes sociales sirvieron para difundir esto y para que mucha gente no se quedara callada. Muy bien, muchísimas gracias. Florencia. Hola Florencia, muy buenas tardes. Bueno, supongo que conoce un poco acerca de esta problemática que atraviesa México, tan sonada Ayotzinapa y los 43 estudiantes desaparecidos. ¿Qué peso, qué importancia cree usted que tengan las redes sociales hoy en día en torno a esta problemática? Yo creo que tiene mucho peso porque pues hemos escuchado muchas cosas, muchas verdades, muchas cosas que no son la verdad. O sea, hay de todo y a veces no hay que mezclar. A veces yo siento que hay mucha, ¿cómo decir? Que se confunde, que se mezcla, precisamente por la cuestión de las redes sociales. Puede ser bueno como puede ser malo. En ese caso,
Yo creo que ha sido bueno porque lo vimos internacionalmente, mucha gente reaccionó y mucha gente se movió, pero pues aquí en México realmente no he visto cambio, no he visto nada y no creo que lo vayamos a ver. Falta mucho todavía. Pero sí es importante, las redes sociales son importantes porque hacen que la gente sepa, se entere y reaccione, porque si nadie sabe qué se va a hacer, qué va a haber, qué cambio va a haber, tiene que haber esta información, sí tenemos que, la gente se tiene que enterar, tiene que saber para que pueda haber una movilización, una reacción, algo bueno. Espero que lo haya. Hola, ¿estamos con? José Valdovinos. José Valdovinos. Muy buena noche, José. Bueno, pues supongo que tú tienes conocimiento, como todos, del caso Ayotzinapa. Hoy en día un tema de mucha trascendencia. No ha pasado, no ha dejado un día de que todos los mexicanos pues pongamos interés en este tema. ¿Tú qué opinas o cuál peso crees que han tenido las redes sociales en torno a este caso? Yo sí pienso que las redes sociales han ayudado a que de alguna manera la gente se informe realmente lo que está pasando, porque como hasta ahorita nadie está controlando las redes sociales, la población, sobre todo la de esos lugares, la que vio eso, está contando fielmente lo que está pasando allá, porque desgraciadamente las televisoras, aunque no son empresas paraestatales, siempre hacen lo que el Estado quiere, dicen lo que el Estado quiere que digan, y las redes sociales están ayudando a que la gente de alguna manera se informe, aunque siempre hay mala información, precisamente por la falta de control en estas, que qué bueno que siguiera así, sin control, aunque es sin control traiga como consecuencia a veces mala información. Aún así esto está ayudando a que la gente haga conciencia y vea pues esta matanza que pasó allí. Ojalá no sea así, pero pues ya con tanto día es lo que hacen que uno piense. Dios quiera y si los encontraran, y yo pienso que las redes sociales sí van a seguirán ayudando a que este caso no se olvide, y como población mexicana no dejemos todo en el olvido, sino que estemos insistiendo en que se haga justicia en ese caso. ¿Tú crees que las redes sociales han permitido que la información circule de manera un poco más veraz que lo que nos ofrecen los medios convencionales? Yo pienso que sí, porque como te decía, a veces la gente que comenta es la gente que vivió eso, y desde su experiencia ellos cuentan en este caso ese dolor, esas cosas que pasaron ahí, esos videos, cosa que no pasa en otros medios. Sí. Gracias. ¿Estamos con Iván Herrera? Hola, Iván. Bueno, pues supongo que tú conoces acerca de la problemática Ayotzinapa, el tema Ayotzinapa, esta problemática que, bueno, desde hace unos meses no ha dejado de dar de qué hablar aquí en nuestro país y en el exterior. ¿Tú qué importancia crees que tengan las redes sociales en torno a esta situación? ¿Cómo crees que han impactado? ¿Cómo crees que han manejado esta información? Pues yo creo que las redes sociales son muy importantes, en este caso yo creo que en esta época, porque pues todos tenemos alcance para checar la información adecuada que se necesita, pero pues caray, es demasiado conflictual cuando a veces las mismas redes sociales se van manipulando por a lo mejor gente que ni conocemos, pero yo creo que no es chido cuando se hace pues la unión entre jóvenes para hacer movimientos sociales y así a poder ayudar a estos chavos desaparecidos. ¿Tú crees que las personas adultas tengan también acceso a estas redes y por lo tanto se dejen llevar? ¿Tú crees que las personas más adultas tengan la facilidad de acercarse a estas redes sociales y por lo tanto conocer casi de viva voz la información? Pues yo creo que sí. Quien no sea o quien no pertenezca a lo mejor a una red social o que no tenga alcance es porque pues a lo mejor porque no quiere. Ahorita las redes han sido pues muy prácticas, muy fáciles de usar. Igual los señores grandes
también tienen otras fuentes de información como es periódicos o televisión. Igual las redes sociales, pues echar un vistazo con algún otro familiar o algo. Gracias. Estamos de regreso y bueno, hemos conocido ya algunas de las opiniones que genera toda esta temática que hoy estamos tratando aquí, Gaby. Entonces, también es importante conocer. Hace unos días tú me platicabas acerca de este estudio que tú haces con imágenes, ¿no? Qué interesante es todo eso. Y bueno, son cualidades tecnológicas de las redes sociales que permiten expresiones pues muy particulares de la gente, ¿no? Crear los famosos memes. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Sí, bueno, algo que olvidé decir hace ratito es que otra cualidad muy interesante de las redes sociales es que permite esta interacción, ¿no? Normalmente en la televisión no tienes esta interacción, ¿no? Se graba el programa, se difunde y uno no puede reaccionar como ciudadano común y corriente a lo que se está diciendo, ¿no? En el radio sí es un poquito más versátil y permite como un poco más de interacción porque la gente en algunos programas puede llamar y dar sus opiniones, pero en las redes sociales esta interacción incluso permite como el anonimato, ¿no? No tienes ni siquiera que decir quién eres, puedes poner tu nombre falso, poner otra fotografía y posicionarte, ¿no? Frente a noticias. Es súper interesante ahora ver en los periódicos digitales o en los mismos sitios, en los mismos blogs, cómo la gente interactúa y se responde y se dice groserías y se dice de todo, ¿no? En estos como debates que no son lo que los grandes teóricos quisieran ver como los debates entre el público ilustrado, sino es otra forma, ¿no? Otra forma que pues saca como muchos comentarios de violencia, de racismo, de discriminación, de como prejuicios de género, pero que finalmente permite una especie de debate ahí, ¿no? Entonces, ese es un aspecto muy interesante de las redes sociales ahora. Y bueno, pues lo que preguntas es muy interesante porque el meme justamente permite condensar, digamos, la imagen, que es algo muy poderoso y digamos que en cierto sentido tiene el efecto de universal, ¿no? De que todo el mundo lo entiende, pero ya con ponerle un texto, un comentario, pues le puedes dar como este giro de humor que tiene una eficacia tremenda para sacar la risa y condensar al mismo tiempo información de ironía o de crear simpatía o lo que sea. Entonces, yo a veces digo, bueno, es que aquí en México ya de por sí con la cuestión de humor que tenemos, claro, y con claro, esa cosa como irónica de humor negro, y ya con los memes, pues es algo que, o sea, sí ves muchos que son muy, muy, muy simpáticos, ¿no? Pero justamente es como funciona el humor, como ciertos pensamientos que están ahí en el aire, que están, que todo el mundo está como pensando en eso, y de repente los condensas con cierto humor y haces un comentario, puede ser comentarios políticos como muy fuertes, ¿no? O juegas con la ficción, ¿no? Todo esto que salió en torno a la famosa casa de la gaviota, ¿no? Y cómo se juega así con la ficción de que, bueno, ahora vienen todos los de Hollywood a comprar casas aquí y todo. Entonces yo creo que es un medio muy efectivo y que hace como más patente esta cuestión oscura o opaca de los medios, ¿no? Que al mismo tiempo dicen la verdad, pero al mismo tiempo la falsean y la truquean y se juega con eso todo el tiempo, ¿no? Claro que sí, y en determinado momento pues no deja de ser una forma de desahogo de la sociedad, ¿no? Sobre todo comentabas algo muy interesante. Nosotros los mexicanos nos caracterizamos por encontrar el sentido del humor a todo, ¿no? Prácticamente a todo. Y es tan interesante cómo pueden llegar a opinar mediante estos íconos, estas imágenes, los memes, opinar de cualquier tema delicado en determinado momento, ¿no? Político, social, religioso, pero de alguna manera no resulta tan fuerte o tan duro, o no parece un ataque tan duro, porque genera o despierta comentarios, despierta opiniones, pero también todo queda en un mero, pues un mero chiste o en humor, ¿no? Y sí, como dices, destacar que esto sí ha generado
que la gente se involucre más. Es una manera de desahogo, es una manera de estar en constante, pues, en constante contacto con lo que está aconteciendo diariamente, ¿no? Con cada hecho. Y al mismo tiempo, como el mismo humor del racismo y de la discriminación y de la desigualdad, pues te ponen como muchos memes te ponen como muy en crudo que está normalizado la discriminación de clase, que está normalizado la discriminación o la violencia de género. Entonces, también los memes tienen una cosa ahí como muy cruda. Hay ciertos chistes que se están burlando de una persona, de un indigente que le tomaron una foto y le haces un comentario irónico y resulta chiste porque está normalizada la violencia de clase, pues, por ejemplo, ¿no? Entonces, te digo, tienen esta como ambivalencia muy interesante, ¿no? Que te permiten, pues, ubicar pues, como esta tragedia que estamos viviendo en México, ¿no? De que la violencia está normalizada, la discriminación está normalizada, ¿no? Y que los chistes y los estereotipos se valen también ahí, ¿no? Sí. Ahora que comentas eso, mencionas un concepto muy interesante, ¿no? La violencia normalizada. O sea, hemos llegado a un punto en que como sociedad ya vemos parte de nosotros la violencia. Es un problema muy grave, Gaby, ¿no? Hemos llegado a incluso a ya no espantarnos, a ya sentir morbo por ver todo aquello. Y hace un momento comentabas también algo muy interesante que valdría la pena destacarlo. El crimen organizado, cómo ha encontrado una ventana, un espacio para ellos darse a conocer, promocionar todo lo que hacen, ¿no? Y entonces ahí tenemos también otro tipo de control y hasta dónde la sociedad estamos permitiendo ser objeto, estamos permitiendo ser usados y estamos siendo parte de ese juego. Sí, bueno, como te decía al principio, yo creo que no es casual que, no es que esta violencia haya surgido de pronto en México, ¿no? No. Hay toda una historia de desigualdad, de discriminación, de cinismo por parte del Estado, que ha hecho posible que esta violencia se geste ahora, ¿no? Es como poner la tierra fértil para que este tipo de violencia exista, ¿no? No es algo que vino de la nada, llegaron los extraterrestres, brotó de repente. Es algo que es intrínseco a la propia historia de discriminación y de desigualdad que tenemos en México. Y en ese sentido, bueno, hay también estudios muy interesantes que explican que por ejemplo, morbo, no es algo de ahora, ¿no? Hay estudios entre interesantes y divertidos que analizan desde que surgió la prensa en México, como la prensa amarilla, el amarillismo, pues ha sido un gran producto de consumo, y bueno, pensando en esa historia, o sea, yo creo que es muy importante siempre mirar hacia atrás, mirar la historia que permite que ciertas realidades sean posibles, ¿no? Entonces, mirando esa historia, pues como que el crimen organizado utiliza muy bien estas ventanas, ¿no? De bueno, pues les gustan ver, al público le gusta ver sangre, le gusta ver todas estas cosas que estamos mostrando, pues vamos a promocionarnos y vamos a hacerla por la libre, subiendo videos que sean de gran impacto y que la gente consuma. Y en efecto, está esta cuestión que ya varios teóricos también han señalado de cómo al ser público, al consumir este tipo de imágenes, también eres parte, ¿no? Eres cómplice, ¿no? Entonces, yo creo que justamente volviendo al tema de los medios sociales, es muy importante pensar cómo al retransmitir información, al dar un like, al montarte en las noticias que están circulando y en hacer fuertes esos rumores, ¿qué tanto estás participando y estás siendo cómplice de objetivos políticos que a lo mejor ni siquiera te das cuenta, ¿no? Entonces, por eso yo creo que es muy importante, pues, dudar, ¿no? O sea, yo les lo comentaba aquella vez en el foro que hicimos en el Colegio de Michoacán, yo creo que es muy importante dudar al mismo tiempo que ser partícipe, ¿no?
siempre estar así como haciéndose preguntas, desconfiando de, bueno, ¿qué estoy reproduciendo cuando estoy reproduciendo esta imagen, esta información, ¿no? Sí, muy bien. En aquel trabajo también, en la participación de aquel foro, por ahí recuerdo un concepto muy interesante que es, dices, las redes sociales son un tema generacional, pero de eso te invito a que hablemos ahorita después del corte. Estamos aquí charlando con Gaby Zamorano, una investigadora del Colegio de Michoacán, y bueno, estamos abordando el tema de Ayotzinapa a través de las redes sociales. A veces en medio del caos de la ciudad, te vienen a la memoria esos espacios abiertos, esos paisajes cautivadores y el encanto de los pueblos llenos de alegría. Es una sensación increíble que llevas contigo a todos lados. Ese lugar es espectacular. Está lleno de sorpresas. Un lugar que te saca de la rutina en todos los sentidos. Te sumerge en el mundo donde la imaginación se abre. Y vives cada segundo como algo nuevo. Y todo parece estar ahí puesto para que te sientas más vivo que nunca. Porque en ese lugar la vida se expresa de las formas más ricas que puedas imaginar. Y toda esa vida alcanza para cargarte de energía y de buenos momentos. Michoacán, vívelo para creerlo. Estamos de regreso. Gaby, bueno, pues hace un momento nos quedamos en el comentario de que las redes sociales son un fenómeno generacional. Sí, yo en ese foro decía un poco de chiste, ¿no? Que cuando veo mi muro en Facebook, que obviamente es un muro que implica como mi relación con personas, digamos, más o menos de mi generación o más jóvenes en general, pero también pues de cierta clase social, ¿no? a la que pertenezco, en la que me muevo, pues veo el muro y me pongo muy optimista, ¿no? Son muchos profesores, muchos estudiantes, algunos artistas, tanto en México como en otros países que he ido conociendo, y pues en general veo mi muro y digo, uy, no, pues ya la revolución está ganada, ¿no? Todo el mundo se está movilizando, están pasando cosas muy creativas, se va a acabar la violencia, estamos logrando avanzar, ¿no? Y es un efecto que veo porque pues muchos de mis amigos están participando en las marchas y están haciendo cosas y están haciendo protestas muy creativas, ¿no? Mucho en la Ciudad de México, y de repente me distancio un poquito de eso, voy a la casa de la familia, de mi familia en México, y ahí pues normalmente se ven los noticieros hechos, los noticieros de las principales televisoras, y dices, ay, ¿no? Y empiezas a escuchar los comentarios o los comentarios de la gente en la ciudad, en diferentes espacios de socialización, y entonces dices, uy, no, o sea, esto está muy lejos de lo que está sucediendo en mi muro, ¿no? O sea, sí, en el muro, en las redes sociales se comparte información, yo creo que se logra la reflexión, yo veo noticias que comparten amigos de otros lugares y te pones a pensar, y luego ves los comentarios y dices, no, pues a ver, vamos a pensar si esto es verdad o no, etcétera. Pero saliéndote de esos espacios, no hay tanto un debate público, ¿no? La vez que hubo una pequeña, digamos, expresión de solidaridad con el tema, con las familias de los estudiantes desaparecidos, fuimos un momento a la plaza de Zamora, y pues éramos entre nosotros, ¿no? Y la gente nos acercaba, y de repente se me acercó un señor y me dijo, oiga, ustedes son pues, estudiantes, profesores, y se atreven a salir aquí a la calle, ¿no? Yo soy migrante, apenas aprendí a leer y escribir, y me tuve que ir de aquí, fue una especie de migración forzada, ¿no? Porque me tuve que ir muy joven porque no había dinero, no había con qué mantener a la familia, entonces me tuve que ir en condiciones muy difíciles a los Estados Unidos, y
Y pues nosotros también vivimos mucho esa violencia, pero nosotros nunca la pudimos decir a nadie, ¿no? Manifestar. Y yo le dije, ¿por qué no vaya a agarrar el micrófono? Y me dice, ay, ¿quiere que me salga ahorita y me maten, me agarren por ahí, me levanten? Entonces dices, bueno, la gente debate en sus diferentes espacios, hay conciencia de lo que está pasando, pero no es esta cuestión de que podamos expresarlo abiertamente como muchos sentimos, ¿no? Entonces hay muchas cosas que impiden este debate más abierto, y que efectivamente lo que está pasando en las redes sociales, en ciertos espacios de las redes sociales, es muy pequeño a comparación con el alcance que tienen los medios masivos, y con lo que la gente en realidad se atreve a dialogar directamente en persona en los espacios públicos, porque hay mucho miedo y porque la situación está muy terrible, ¿no? Entonces nos damos cuenta de hasta qué punto es excluyente también, o esto de las redes sociales se vuelve excluyente, ¿no es así? Sí, te digo, pues tiene como estas dos caras, ¿no? Por un lado, este espacio como que es totalmente abierto, hay el anonimato, podemos decir lo que sea, somos libres de expresión, y entonces si nos vamos con esa idea y pensamos que ahí estamos ejerciendo nuestra posición como ciudadanos al máximo, también hay que pensar en este lado como más opaco, ¿no? De todo esto que se está quedando fuera, y que más bien, si estamos pensando en acción política, ¿por qué no? O en acción de concientización más que política, en acción de información, ¿por qué no buscar también otros mecanismos para dialogar con la gente que tiene experiencias, que tiene cosas que decir y que no las está diciendo porque no se va a atrever a agarrar un micrófono o a manifestarlo abiertamente en su muro, ¿no? Sí, o no está en contacto con los medios o con las redes sociales, ¿verdad? Sí, ese señor era totalmente elocuente, me estaba diciendo unas cosas muy fuertes y muy claras, muy contundentes, y al mismo tiempo él no se iba a atrever a agarrar el micrófono para decirlas, ¿no? Sí. Basadas en su propia experiencia de vida, ¿no? Es muy cierto eso que dices. Y bueno, ahorita poniendo atención a lo que decías también, pues por ahí ha circulado la información de que ahora entrando el nuevo año, el 1 de enero, las redes sociales de alguna manera se va a tener ya un cierto control. ¿Qué sabes al respecto? Pues yo creo que también hay mucho rumor ahí, ¿no? Todo el tiempo, por un lado, hay mucha paranoia de que, me acuerdo que ha circulado mucho este mensaje de yo establezco que como ciudadano manifiesto todos mis derechos sobre las imágenes que pongo aquí, no quiero que se las robe la CIA ni que hagan ningún mal uso con ellas, y todas son de mi propiedad. Y luego alguien empezó a circular otro anuncio como meme, como de burla, diciendo, yo permito que todas las porquerías que pongo y que no le interesan a nadie se suban, se las apropien y las vuelvan a circular y se las copien y las usen todos los grupos sospechosos y políticos que quieran usarlas, ¿no? Entonces yo creo que pues también hay mucho rumor, hay rumores así de que de repente ya se van a privatizar y van a costar dinero y no sé qué. Pero bueno, pues yo creo que mientras se puedan usar, y siempre va a haber como otros filtros, ahora ya la tecnología permite que la información se filtre por otros lados, se están creando nuevos sitios, entonces creo que pues no hay que asustarse de eso, ¿no? Yo creo que hay mucha creatividad ahorita en general para utilizar la tecnología, y te digo, esa creatividad va para bien y para mal, ¿no? O sea, tiene todos los usos posibles, ¿no? O sea, las redes sociales como espacios de comunicación están disputadas por diferentes grupos y pues es una disputa muy interesante. Sí, claro, y a esto de que el Estado intervenga en la regulación de este medio, de estas redes, pues yo creo que no es algo nuevo, ¿no? O sea, sabemos de antemano que la información siempre ha estado regulada y que, como ya lo decías anteriormente, los medios habituales, los medios masivos, pues son los principales colaboradores del Estado y es así como se maneja, ¿no? Entonces, ¿hasta dónde podemos ser realistas y plantearnos y cuestionarnos si es en verdad que el Estado esté ahorita involucrado en todas estas cuestiones de las redes sociales, en su regulación, en la violencia? Incluso se habla, ¿no?, abiertamente de una inclusión del Estado en todo esto que hemos estado viviendo en nuestro país. Entonces, ¿hasta dónde podemos? Sí. No, yo creo que el Estado, pues, o sea, tampoco podemos como
negar que el Estado ha hecho muchos esfuerzos por controlar espacios de comunicación, y ahí tenemos todas las leyes de comunicación que se han establecido para controlar las radios comunitarias, los medios de comunicación comunitario, y que han realmente como que debilitado esas pequeñas estructuras que están muy frágiles y que con ciertas legislaciones pues terminan como anulando su posibilidad de acción, ¿no? Y yo creo que hay que luchar contra eso. Al mismo tiempo, yo creo que el Estado está desbordado, ¿no? Ya no hayan cómo controlar, y yo creo que es como tratar de tapar una gotera cuando se está inundando todito, ¿no? O sea, y eso se ve muy claro cuando el Estado decreta una ley para que los medios de comunicación regulen o dejen de transmitir la información que está mandando el crimen organizado, ¿no? Dejen de transmitir las narcomantas y todas esas imágenes como de reproducir el terror del crimen organizado. El crimen organizado dice: ¿creen que nos van a controlar por ahí? Yo subo en mi blog estos videos y van a ver cuántos espectadores voy a tener. Entonces, con las redes sociales igual, o sea, ¿cómo van a controlar eso, no? Están totalmente desbordados, y la gente, para bien o para mal, tiene como formas muy creativas de utilizar los medios, pero de que sí, a nivel institucional, a nivel de regular ciertos espacios como las radios comunitarias y estos espacios que salen con mucho esfuerzo, pues sí, efectivamente les están debilitando, les están quitando recursos, les están quitando tiempo de aire, les están quitando posibilidad legal de circular, y ante eso pues sale como toda esta cuestión medio underground de que bueno, pues si no quieren que seamos legales, entonces vamos a seguir vamos a hacer las cosas como todo el mundo las hace en México, ¿no? Por debajo de la legitimidad, y eso el Estado pues es muy difícil que lo controle, ¿no? ¿Crees que de alguna manera entonces los usuarios o la gente que tiene acceso a este tipo de medios tenga cierto control? O sea, ¿crees que sí está habiendo ese control por parte de la ciudadanía? Yo creo que la ciudadanía está haciendo uso, está disputándose los medios de comunicación de forma muy activa. No creo que haya un control como articulado, coherente, pero yo creo que sí, estas disputas y estas como formas múltiples de utilizarlos desbordan al Estado, y de alguna forma lo ponen en jaque constantemente, ¿no? Y ponen en jaque pues todo panorama bonito que se quiere armar a través de los noticieros y de estas televisoras que son tan impresionantemente enajenantes, ¿no? Pues un tema por demás interesante, Gaby. Nos quedamos cortas. La verdad es que hay mucho de qué hablar, hay mucho que abundar, y pues yo te invito a que no sea esta pues la última vez que te tengamos en este espacio. Espero que en algún otro momento nos concedas un espacio más y dar continuidad a este tema que tanto tiene que abarcar. Bueno, pues nos despedimos por hoy en esta primera emisión. Esto ha sido Voces y Ecos, un espacio donde tu opinión es para nosotros lo más valioso. Nos vemos pronto en la próxima emisión. Excelente noche. Hasta luego, Gaby. Hasta luego, buenas noches, gracias.